Es interesante lo que plantean las colegas en cuanto a esta observación de un síndrome que, si bien no ha sido aceptado por la psicopatología oficial, no obstante da cuenta de algo que uno se encuentra en la consulta. Sin embargo, al final de este paper, publicado en el año 78, plantean una terapéutica orientada desde la visión gestáltica, que propone principalmente ejercicios de awareness, es decir, de darse cuenta de cómo han sido inculcadas, principalmente mujeres, que es de lo que trata el artículo, cuando también podrían ser hombres, en una suerte de autoimagen que se compara con la de otros, hermanos, amigos y otras personas, y que resulta en detrimento de sus propias autoestimas. Ahora bien, desde el punto de vista psicoanalítico, hay otro ángulo desde donde podemos entender la autoestima. La autoestima está vinculada profundamente con el narcisismo. Y el narcisismo no es eso que solemos pensar como una suerte de ego inflado que hace que las personas se vuelvan egocéntricas o egolátricas, es decir, que se admiren a sí mismas. Tampoco debemos, a partir de este concepto, apuntar a una psicoterapia que refuerce el yo, porque desde el psicoanálisis, y hace mucho tiempo ya, sabemos que el yo no es el centro de la dimensión psíquica de los seres humanos, sino que el inconsciente. Lo primero que hay que aprender es que el yo y el sujeto no son la misma cosa. El yo que se presenta en la consulta de un psicoterapeuta reclamando, quejándose de una baja autoestima, proviene de algo que es una causa inevitablemente difícil de trabajar, porque este yo, que es con el cual operamos constantemente, y que es una suerte de brote que surge como una especie de cresta que emerge desde lo inconsciente para conectarse con el mundo exterior, ha sido forjado a fuego muy tempranamente a partir de una imagen. Cuando el niño es inculcado, es educado, es transformado en un sujeto que depende de una cultura, que depende de un lenguaje, que depende de otros, emerge, surge, se produce una enajenación que consiste en que el niño se supone a sí mismo siendo algo que le indican que es. Imaginen ustedes un bebé muy pequeño mirándose ante un espejo y sintiendo mucha alegría de reconocerse en él. Lo que está ocurriendo ahí es que el niño ha comprendido que ese que está allí en la imagen es el mismo. Entonces el niño que realmente es reflejado se pierde. En la identificación de la imagen que consigue frente al espejo hay una pérdida. Esa pérdida va a costarnos caro a lo largo de la vida. Porque ocurre que en el momento en el que este niño se convence, etimología interesante, convencido, convictor, quiere decir ser un convicto, un preso, un reo, están en una prisión que consiste en creerse la imagen. La imagen que está ahí es lo que yo soy, y no lo que está acá, que está siendo reflejado. En ese momento, cuando nos volcamos a la imagen, nos enajenamos. Entonces, esto es importante porque también ocurre a nivel del lenguaje. Desde el momento en el que hay una madre y un padre, pero al menos una madre que desea que este hijo nazca, que este niño venga al mundo, y al cual usualmente le ponemos un nombre y lo inscribimos dentro de una red de palabras que son constitutivas del idioma que va a hablar este niño, y a su vez lo empujamos y fomentamos en él una adopción de la cultura, es decir, que este niño vaya socializando y vaya incorporando y asimilando las representaciones, los ideales, los valores, las costumbres de una sociedad. En ese momento el niño, al ser empujado a esto, también se aliena, también se enajena, también se pierde de sí mismo y se transforma en un ser que es funcional a ese sistema. Entonces tenemos que, por un lado, la imagen ha enajenado, ha alienado a este niño,
conceptos que podrían diferenciarse pero que no haré ahora. Y por otro lado, a partir del lenguaje ocurre lo mismo. Pensemos que incluso ese nombre es un nombre que enajena. Cuando al niño se le pone Nicolás y se le dice a él que ese es él, y se le enseña a decir yo soy Nicolás, lo que se está haciendo en definitiva es decirle que él es un nombre. Esto podría parecer un exceso de abstracción, pero lejos de ello es una operación que estructura a este niño cárneo, físico, sumamente concreto, en una palabra que va a tener que articularse con el resto de todas las palabras que va a ir aprendiendo en su vida. Entonces, tanto desde el punto de vista de la imagen como desde el punto de vista del lenguaje, el niño se pierde y se transforma en un sujeto, por un lado, y en un yo, por el otro. Entonces, la autoestima tiene que ver con el hecho de haberse perdido y haberse extraviado en estas obligaciones que nos impone el desarrollo humano social. Entonces es importante que entendamos que en psicoterapia no puede tratarse de reforzar ese yo, no puede tratar de reforzar esa autoimagen. No hay nada más catastrófico que una psicoterapia que apunte al fortalecimiento del yo, puesto que el yo es un diseño funcional al sistema. Proviene de un otro, que decíamos podría ser la madre, la familia, la cultura, y que, en definitiva, este diseño pretende la adaptación, pretende la inserción social, pretende que este sujeto pueda desarrollarse en la vida. Y cuando esto falla, cuando esto no anda, se acude a psicoterapia con una demanda, con una queja, y entonces ciertos enfoques van a pretender que lo que se debe hacer es fortalecer, robustecer ese yo. Para ello se han publicado, por ejemplo, decenas, si es que no centenas, quizá miles de libros sobre autoestima, libros que en todos los casos pretenden reforzar esa autoimagen. Pero reiteramos, esa autoimagen es el resultado de una subjetivación, es decir, el resultado de un diseño que pretendió justamente volver al sujeto funcional al sistema. Por lo tanto, en ningún caso eso podría aliviar profundamente el sufrimiento. Otra cosa distinta desde un punto de vista psicoanalítico es conducir al sujeto a reconocer la verdad de su deseo, que es algo más difícil de admitir, que es algo mucho más complejo de obtener, pero que, digamos así, cura desde la profundidad y no desde simplemente el maquillaje corregido o desde la refacción de ciertas habilidades que nuevamente serían proclives o adaptativas, acomodaticias a lo que el otro espera de esa persona que sufre, de esa persona que se siente mal consigo misma. He tenido la oportunidad de escuchar diversos testimonios de mujeres y hombres que se toman infinitas fotografías para escoger una de entre ellas donde se conciben a sí mismos, donde se perciben más guapos, más interesantes o habiendo logrado lo que otros esperan que logre. Esa acción es complicada en términos de la salud mental, porque se refiere justamente al hecho de competir contra uno mismo, buscando darle cumplimiento a una expectativa externa que no hemos decidido y que inconscientemente nos exige, de alguna manera, alcanzar ese nivel estético, económico, social, sexual, la categoría que quieran. Entonces, esto es problemático porque el sujeto lo que está haciendo ahí es perder de vista su propia singularidad, que es algo que en psicoanálisis queremos rescatar. De hecho, pensamos que es justamente lo que puede restablecer una suerte de armonía, siempre provisoria, del sujeto consigo mismo. Solamente en la medida en que enaltezca y favorezca la relación con su singularidad, con lo que le es más propio y no con esa imagen que es una enajenación de sí mismo, como explicaba hace un momento. Entonces, esto nos da muchas luces respecto a cómo guiar una terapia
como al menos reflexionar en torno a una baja autoestima. Porque esa baja autoestima podría ser justamente la conexión, la puerta de entrada a reconocer lo que somos esencialmente. Piensen ustedes que en el punto de vista de la singularidad, todos somos ya nuestra mejor versión de nosotros mismos. Solamente cuando imponemos un parámetro de comparación es cuando podemos resultar menos blancos, más fuertes, menos fuertes, más agraciados, menos agraciados, etc. Y eso tendrá que ver obviamente con la arista de la consecución del amor, que es una cuestión de la que me encantaría en otro momento hablar también. Pero por lo pronto, esa competencia es una competencia que se vuelve feroz. Es decir, ¿cuántos casos hay de personas que viven dependiendo de parecerle algo al otro? De tomarse infinitas fotografías, como decía hace un momento, para seleccionar una que ya compitió respecto de su propia imagen, pero ahora sale a las redes sociales para competir con la imagen de otros, buscando popularidad, prestigio, algún tipo de reputación, en definitiva un reconocimiento. ¿Pero un reconocimiento de qué? De un nombre. ¿Un reconocimiento de qué? De una imagen. Y en ningún caso un reconocimiento de la propia singularidad, que es lo que realmente somos cada uno de nosotros. Ahí hay una posibilidad cierta de hacer otro tipo de psicoterapia de la autoestima. Una perspectiva completamente distinta que no busca ser funcional al sistema, sino que busca ser funcional al propio deseo, a la esencia, a las estructuras más profundas de lo que auténticamente se nos da en existir. Por último, querría referirme a que esta prescripción, este mandato brutal que consiste en que todos destaquen por sobre el otro, pero que destaquen en función de una premisa mayor que dice destaquen. No dice destaquen cómo, destaquen de acuerdo a ciertas necesidades, ciertas expectativas que deambulan en un momento específico. No que destaquen en términos de desarrollar la propia singularidad, llevándola hasta su mayor esplendor, sino que destaquen en términos del diseño a priorístico que se ha impuesto en un determinado momento. Para aquellos que son psicoterapeutas, les propongo el ejercicio que denomino el desglose de la autoestima. Es decir, partir de la base de que la autoestima es la acumulación, el promedio final, una suerte de condensación de una serie de autoestimas distintas. Existe una autoestima, por ejemplo, económica. Una persona va a tener, respecto de parámetros externos, una visión de cuánto dinero debiera tener en función del trabajo que hace, de la profesión que tiene, del estatus social, etc. Va a tener una autoestima estética, en donde se va a suponer más o menos atractivo, guapo, armónico, como quieran llamarlo, respecto también de un parámetro externo. Habrá una autoestima sexual, social, intelectual, etc. Cuando nos ponemos a reflexionar muy en serio respecto de cómo estas distintas autoestimas alcanzan en cada sujeto o en cada paciente consultante, si lo prefieren así, un distinto grado, una distinta magnitud, entonces podemos poner a la vista cómo ahí se desprenden ciertos discursos que determinan esa autoevaluación, dándonos cuenta que necesariamente, y esto lo pueden confirmar en cada caso, nunca todas las autoestimas son bajas, sino que algunas de entre ellas serán más altas y otras serán más bajas, y eso permite evidentemente poner en perspectiva cómo estoy funcionando respecto de eso que he llamado parámetros sociales principalmente. Acá, en esta cuestión de la autoestima, es indispensable hacer un ejercicio no yoico, no centrado en el fortalecimiento, sino que, en el fortalecimiento yoico me refiero, sino que centrado en eso que pulsa más internamente y que muchas veces es una voz acallada, silenciada por el imperio de la imagen. Una voz que tiene mucho que decir respecto de lo que realmente queremos ser. Y yo diría aún más respecto de lo que ya somos en cada caso. Como decía Píndaro hace miles de años atrás, llega a ser el que eres.